Bueno chicos, continuamos con nuestra unidad didáctica llamada el secuestro del carbono. Para hoy tenemos el tema las plantas en la disminución de la huella del carbono y el objetivo es identificar las acciones que contribuyen a disminuir la huella del carbono. Antes de comenzar es importante que nos haya quedado claro que la huella del carbono, sus características, los gases efecto contaminante o gases efecto invernadero, las acciones que incrementan nuestra huella de carbono. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a hablar de las estrategias de mitigación. Entre ellas tenemos las plantas. Según un artículo del diario El País, cuanto más emisiones de dióxido de carbono emiten los humanos a la atmósfera, más CO2 absorben las plantas. En un proceso que los científicos aún no han identificado cuáles son las consecuencias a largo plazo de estas emisiones, de este aumento de las emisiones de dióxido de carbono que está acelerando la fotosíntesis vegetal. Sin embargo, es importante resaltar que ellas son las encargadas de recolectar ese dióxido de carbono que todos los días emitimos al estar utilizando diferentes medios de transporte, la electricidad, el papel, nuestra respiración y todas las, digamos, acciones humanas que Según el científico Pete Campbell, director del Global Carbon Project, dice que la fotosíntesis específicamente es un proceso en el que las plantas absorben la mayor cantidad de dióxido de carbono y lo transforman. Esta transformación significa que liberan oxígeno quedándose ellas con el carbono. Este carbono queda incorporado en todas sus estructuras, tanto tallos, raíces, hojas y demás, que va a estar almacenado durante mucho tiempo. Bueno chicos, aunque principalmente los casi 200 gobiernos comprometidos con los acuerdos de la COP21 son los que van a decidir el cumplimiento de estos objetivos, nos queda a nosotros mucho por hacer. En primer lugar, debemos reducir todo el proceso de combustión que provocamos directamente usando nuestros automóviles. La quema de leña, tenemos que evitar los gastos eléctricos innecesarios, tenemos que disminuir el uso de aire acondicionado, también tenemos que contribuir en la lucha por la deforestación. Cada árbol que se pierde es CO2 que queda en la atmósfera. Todos tenemos que ser muy conscientes del ciclo que se está presentando. Si la temperatura aumenta, también lo hará la transpiración de la vegetación, con la consiguiente reducción de la humedad del suelo. Si esto le añadimos menos lluvias, entonces pues vamos a tener sequías, y en otros lugares del mundo vamos a tener lluvias intensas hasta periodos prolongados de inundación. Obtenemos mayor erosión y deforestación, con la que se reduce la absorción del dióxido de carbono. Las consecuencias son devastadoras, por lo tanto nuestras acciones deben estar encaminadas en reducir la huella del carbono. Ahora te voy a invitar que hagas un examen, un conteo de cuál es tu huella de carbono, así sabrás cuál es la compensación que debes tener con ella. Nos vemos pronto.